Y si el verdadero cambio de Colombia no comienza en la Casa de Nariño, sino en los pasillos del Palacio de Justicia, mientras millones de colombianos esperan con expectativa la llegada de un nuevo presidente, hay tres voces que hoy rompen el silencio y envían un mensaje que podría definir el rumbo de la democracia en los próximos 4 años. No son políticos, no están en campaña. Son los presidentes de las 3 más altas cortes del país y lo que acaban de revelar deja al descubierto cómo quedó realmente la relación entre la justicia y el poder después de uno de los gobiernos más polémicos de la historia reciente. Hablan de presiones, de una justicia desbordada, de instituciones llevadas al límite y de la urgente necesidad de recuperar el respeto entre las ramas del poder público. Pero también envían un mensaje directo al presidente electo Abelardo de la Espriella. El país necesita un nuevo comienzo basado en el diálogo, la independencia judicial y el respeto absoluto por la Constitución. ¿Será este el inicio de una nueva etapa para Colombia o simplemente veremos repetirse los mismos enfrentamientos entre el Ejecutivo y las altas cortes? Quiero arrancar con esa reflexión de cada uno de ustedes, cuando estamos a puertas tal vez de uno de los actos más importantes para la institucionalidad colombiana, que es el del cambio de gobierno. ¿Qué primera reflexión hacen? Arranco con la doctora Paola, del cambio de gobierno, que es la llegada en unos días, en muy pocos días, de Abelardo de la Espriella como presidente de la República? Bueno, Juan Roberto, pues la democracia ha hablado. El doctor Abelardo de la Espriella fue elegido por la mayoría de los colombianos. Nosotros desde la Corte Constitucional y desde las altas cortes, pues lo que hacemos siempre es estar vigilando que todos estos cambios y todas estas transiciones se hagan conforme a la Constitución y a la ley. La justicia siempre tiene que estar actuando para que se garantice la separación de poderes, para que se garantice la independencia judicial y todo esto como pilares de nuestro Estado social y democrático de derecho. De manera que independientemente de cualquier gobierno, porque los gobiernos pasan, los magistrados que estamos en las altas cortes también pasamos, pero lo que siempre tiene que prevalecer es la institucionalidad, la Constitución, el imperio de la ley, las reglas que como ciudadanos acogimos y nos obligamos a acatar en la Constitución Política de 1990. Y esa primera reflexión, el doctor Montaña, tiene que ver también con que el presidente electo tuvo un gesto. El día que recibió la credencial como presidente electo de los colombianos, se vino para acá y se reunió con todos ustedes de manera informal. Y repito, la reflexión suya como presidente del Consejo de Estado de este cambio de gobierno y de esa visita. En efecto, el presidente electo, antes inclusive de haber ido por la credencial, nos llamó a cada uno de nosotros. En mi caso particular me llamó, tuve una charla larga con él, y el mensaje que él dio fue un mensaje de un gesto que quería tener, porque para él es muy importante el respeto a la institucionalidad, y dentro de ese respeto a la institucionalidad, el respeto por los jueces. Y fue así como se programó una visita, usted lo señala también, no protocolaria, porque él no es aún presidente de la República, y en esa medida fue una visita informal. Doctor Lenis, la llegada del nuevo gobierno. Yo lo que esperaría es que con este nuevo comienzo, este nuevo gobierno, haya un diálogo armónico institucional, porque es mejor así para la ciudadanía, para que el Estado funcione y para la justicia misma. Que se permita y se haga posible esa colaboración armónica institucional. También que haya un respeto real por las instituciones y por la justicia. Como usted lo indica, esa primera visita informal que hizo el presidente electo a las Cortes, pues marca la idea de que esa colaboración armónica va a ser posible. Esperamos que esa sea la dinámica durante estos 4 años. Me van a perdonar los tres, pero siempre se dice lo mismo, y es obvio, porque pues es la lógica de la ley de nuestra democracia, de que debe haber el respeto entre las ramas del poder público y entre la institucionalidad. Pero para nadie es un secreto que, Ave María, si los gobiernos sí terminan, no es el que está terminando, ya vamos a hablar de eso, terminan por lo general con muchos sinsabores por decisiones que toman las altas cortes, por decisiones, lo decía el magistrado Montaña, pues ustedes son los jueces de la administración pública, en diferentes medidas y en diferentes instancias y en diferentes aspectos. Es una relación que termina a veces siendo difícil, doctora Paola. En el caso de la Corte Constitucional, la tumbada de decisiones a ningún gobierno le gusta. Juan Roberto, siempre hay tensiones entre el Ejecutivo y la rama judicial. Ese no es un tema de estos momentos, no es un tema privativo de Colombia, y esto ocurre justamente cuando hay que ejercer unas competencias en donde se ejerce un control sobre las atribuciones dadas al Ejecutivo. Entonces, siempre
la actuación de la Corte Constitucional se da en rigor, con un estudio jurídico profundo. Cuando tenemos que declarar la inconstitucionalidad de una ley o de un decreto con fuerza de ley, lo hacemos siempre con una deliberación jurídica y con apego estricto a lo que nos manda la Constitución. De manera que hemos sido nosotros siempre muy enfáticos en que nosotros respetamos las competencias ajenas con la misma vehemencia con las que defendemos las propias. Es muy importante siempre ejercer nuestras atribuciones para que seamos garantes de la separación de poderes. La independencia judicial es una de las garantías más importantes para los ciudadanos y para las libertades ciudadanas. Doctor Montaña, esa tensión es permanente, no es nueva, en eso estoy de acuerdo con la doctora Paula. Pero al final del camino, que se acate, tal vez era un presidente que decía, acato pero no comparto, X decisión, pero ese es el principio fundamental del respeto entre una rama del poder y la otra. Es perfectamente legítimo que se hagan críticas y que los fallos se puedan criticar, ni más faltaba. Sin embargo, una cosa es no estar de acuerdo con una decisión y otra cosa es no cumplirla. Entonces, el mensaje que a mí me parece importante en estos momentos de transición genérica, como los que usted señala, es un mensaje que la jurisdicción debe dar tranquilidad de que está para tomar unas decisiones, y son unas decisiones que a veces gustan, que a veces no gustan, pero que tienen que ser cumplidas. En el caso nuestro, muchas decisiones de esas es evidente que a veces no le gustan a los gobiernos, pero deben ser acatadas. En ese sentido, doctor Lenis, es muy interesante lo que dice su colega del Consejo de Estado, porque la crítica es válida, hay libertad de expresión, pero ¿dónde esa crítica traspasa la barrera de la libertad de expresión y se convierte en una clara violación de la independencia de los poderes en Colombia? Pues termina tensionando la independencia judicial, pero yo creo que los gobernantes deben comprender que deben gobernar con controles, que la Constitución y la democracia imponen ese tipo de controles. Ningún poder público puede ser ejercido sin límites y sin control. Y eso es importante para que la democracia se fortalezca. Por eso es que los gobernantes también deben respetar las competencias de los otros poderes públicos. Hoy en día parece ser que la pregunta es hasta qué punto los gobernantes están dispuestos a gobernar con esos controles. Porque es que todos cumplimos y desarrollamos valores democráticos importantes, valores constitucionales. Cuando se puede tomar una decisión frente a una acción de un poder público, ejecutivo o legislativo, no se debe entender que eso es una obstrucción o un obstáculo a la democracia. Por el contrario, también es para defender otros valores democráticos importantes. Y ahí viene la pregunta que seguramente no quieren responder, pero es obligación hacerla. El gobierno que se está yendo, el de Gustavo Petro, ¿respetó esos límites de la independencia de las ramas del poder público? Doctora Paula. Juan Roberto, las tensiones, como he dicho, siempre existen. Las tensiones existen y acá lo importante es señalar cómo funcionó la institucionalidad y cómo funcionó nuestro esquema de frenos y contrapesos. Como he dicho, siempre que se producen decisiones del Ejecutivo que son controladas, en el caso de la Corte Constitucional, pues siempre se producen puede ser, como he dicho, sí, esas tensiones o esas posibles fricciones, pero acá lo importante es que cada uno de los integrantes de las distintas ramas del poder público deben actuar conforme lo señala la Constitución y conforme lo señala la ley. De manera que en estos 4 años lo que ha quedado evidente es que tenemos una institucionalidad absolutamente sólida y que tenemos una justicia comprometida con respetar las garantías del Estado social y democrático. Tal vez hay un episodio, doctor Mauricio, que uno recuerda como parte de esas fricciones, por llamarlo de una manera, excúseme la expresión diplomática, de esa relación entre el gobierno que se está yendo y la rama judicial, fue el momento de la elección del actual fiscal general de la Nación. A los magistrados los tuvieron bloqueados, los tuvieron aquí encerrados, y fue el propio presidente y gente de su partido la que decía, pidámosle a la Corte que elija ya fiscal. Me acuerdo mucho que, estoy parafraseando lo que decía entonces el presidente en su momento, el presidente Petro. Ahí eso pasó más allá de las fricciones, es decir, ustedes estuvieron bloqueados. Sí, fue una acción, yo diría, innecesaria, porque finalmente, si miramos los plazos, la Corte actuó con celeridad. O sea, la elección de la persona que iba a regir la Fiscalía después de que terminara su periodo institucional, el doctor Barbosa, no demoró mucho entre el momento en que nos tocaba elegir. El presidente de pronto envió la terna con antelación, pero eso no implicaba necesariamente que hubiera que elegir en ese momento. Si estaba en ejercicio el fiscal, lo importante era que una vez cumpliera su
mandato no quedara por un periodo muy largo la Fiscalía sin un nuevo director, y la Corte actuó con celeridad. Ese hecho fue así, fue desafortunado, y yo agregaría lo siguiente. Uno de los episodios más delicados que recuerdan los presidentes de las altas cortes ocurrió durante el proceso de elección del fiscal general de la Nación. En febrero de 2024, el Palacio de Justicia fue rodeado por manifestantes mientras la Corte Suprema deliberaba. Los magistrados denunciaron que el bloqueo afectó la libre movilidad y puso en riesgo la integridad de jueces, funcionarios, periodistas y ciudadanos. La propia Corte calificó lo sucedido como un asedio inaceptable y recordó que ninguna presión externa puede interferir en las decisiones de la justicia. Pero, ¿cómo funciona realmente este proceso? La Constitución establece que el presidente de la República presenta una terna y es la Corte Suprema de Justicia, integrada por sus magistrados, la que elige al fiscal general mediante votación independiente. No existe un plazo para tomar la decisión, precisamente porque la prioridad es garantizar un análisis autónomo y libre de presiones políticas o sociales. Además, la Corte Suprema no solo elige al fiscal, también actúa como máximo tribunal de la justicia ordinaria, investiga y juzga a congresistas y conoce procesos contra altos funcionarios del Estado, convirtiéndose en uno de los principales contrapesos institucionales del país. En este gobierno sí, una característica es que no se facilitó ese diálogo armónico, ese diálogo institucional de manera armónica. Eso fue tensionado. Doctor Montaña, recuerdo que ustedes, tanto el Consejo de Estado como las Cortes, en conjunto emitieron comunicados en este periodo de gobierno que está terminando, donde pedían respeto a la institucionalidad de la rama judicial del Poder Público en Colombia. Y el presidente respondía diciendo: es que a mí me quieren dar un golpe blando. Y siempre a las Cortes, los miro a los tres, les achacaba parte de ese golpe blando. Fue una relación y una situación que para ustedes, ¿cómo hoy la miran ya cuando ya está terminando este gobierno? Vuelvo al punto de partida de su pregunta inicial. En mi opinión sería contraevidente decir que hubo unas relaciones armónicas por completo. Y sería contraevidente porque, como usted también lo señala, el Consejo de Estado en particular y la rama judicial en general hubo de hacer manifestaciones públicas llamando a la cordura y llamando al respeto por las decisiones judiciales. En el caso concreto del Consejo de Estado, no solo se presentaron ese tipo de manifestaciones, sino que hubo una solicitud de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual le pusimos de presente a la Comisión Interamericana esas reacciones que venían del presidente. Porque, como lo decía hace un rato, es perfectamente normal disentir de una decisión, es perfectamente normal opinar sobre ese disenso, pero frente a una decisión, decir que se está haciendo un golpe de Estado por parte de los jueces, hacer señalamientos que deslegitiman la autoridad judicial como si nosotros nos debiéramos a un electorado y no a la Constitución y a la ley, que es lo que nosotros hacemos. En materia de designación, por ejemplo, que el Consejo de Estado tome la decisión de anular la designación de alguien y que a los pocos días se profiera un decreto cambiando los requisitos para que esa persona siga ahí, en mi opinión no son reacciones normales. Eso fue la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿me acuerdo? Sí, señor. Sí. Esas no son reacciones, en mi opinión, que sean normales ni que sean deseables en un Estado de derecho. ¿Son reacciones institucionales? Mire usted que la colaboración armónica del poder no es un deseo. La colaboración armónica del poder es un mandato constitucional. Y entonces, cuando una rama del poder está haciendo lo suyo, pues lo que uno espera como rama del poder, y lo que esperamos en muchas oportunidades del Consejo de Estado, es que más allá del disenso, se tratara de una reacción respetuosa frente a la decisión judicial, y ello infortunadamente a veces no ocurrió. Y ahí, doctora Paola, viene, para redondear este tema, algo interesante, y es que no solo en este gobierno, en muchos siempre se genera, en el caso de la Corte Constitucional, la suspicacia de que como los gobiernos designan o postulan magistrados, dicen: no, es que llegaron 1 o 2 o 3 nuevos que son de la cuerda o de la tendencia ideológica del gobierno de turno. Pero me quedo con una frase suya: al final del camino los magistrados se van y las instituciones quedan. Igual pasa en todo lado, en toda institución. Claro, Juan Roberto, y esa pregunta se la agradezco para explicarle a los televidentes. La Corte Constitucional está conformada por 9 magistrados. Y son 9 magistrados que tenemos un origen distinto por la misma previsión constitucional. El constituyente lo quiso así, y además somos 9 personas que pertenecemos a distintas ramas del derecho, precisamente por los temas tan variados y tan diversos que llegan a la Corte Constitucional. Y somos elegidos por ternas. Unos de nosotros por ternas de la Corte Suprema, otros del Consejo de Estado y otros del Presidente de la República. Pero mire, Juan Roberto, cuando un magistrado llega a la Corte Constitucional, se debe únicamente a la Constitución política.
Yo quisiera que la ciudadanía supiera cómo se toman las decisiones al interior de la Corte Constitucional. Somos un cuerpo de 9 magistrados pensando distinto, pluralistas, pero todos pensando en el país. Y una de las cosas más interesantes de la Corte es precisamente la visión de cada magistrado. De manera que ese tema del origen, ese tema de quién lo ternó, mire, nos debemos Es una todos... visión jurídica, no política. Nosotros tenemos una visión exclusivamente jurídica. También es cierto que si hay un tema que le duele al colombiano de a pie, es el tema de la justicia. Una reforma a la justicia, ¿qué debe tener en concepto suyo? Y se lo pregunto porque ya este gobierno ha anunciado, hay que hacer algunos cambios para hacer más ágil la administración de justicia. En el caso suyo y en el caso puntual de la Corte, que en el día a día tiene que ver mucho con administración de justicia, ¿qué debería tener esa reforma, doctor? El ministro de Justicia designado planteó la posibilidad de hacer reformas al procedimiento penal, como eliminar algunas de las audiencias para tratar de que sea más celera y cómo funciona el procedimiento abreviado en materia penal. Esa es una discusión que podemos dar, pero no se trata solamente de eliminar una audiencia, sino de hacer una reforma a todo el procedimiento, porque esa audiencia está conectada con otras etapas y con otras prerrogativas en el proceso penal. Eso implicará una reforma como más integral al procedimiento penal. Pero nuestro compromiso es hacer, y estamos que la justicia sea más cercana y más oportuna, que le llegue al ciudadano, y también tratar de que esos métodos alternativos de solución de conflictos sean más efectivos. Doctor Montaño, lo mismo, ¿qué hacer para agilizar la justicia, que sea más, como dice el doctor Lenis, más cercana y más rápida para la gente? Yo parto de una premisa, y es que si bien los jueces en general y las altas cortes en particular tenemos un rol importante cuando quiera que se habla de una reforma a la justicia, y creo que debemos ser oídos y debemos plantear ideas cuando se presente un proyecto, sea de parte nuestra o de otra parte de ese estilo, creo también que debemos ser muy prudentes. ¿Por qué? Porque son reformas que tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el día a día. Entonces, por ejemplo, si los temas de reforma tienen que ver con periodos constitucionales de magistrados de alta corte, o con funciones electorales, que es un tema que tradicionalmente sale a relucir, si debemos continuar con algunas funciones electorales, principalmente la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En eso debemos ser prudentes, porque son normas que tienen que ver con nuestro quehacer y con nuestro día a día. Pero también debemos ser participativos, sobre todo en los problemas y en lo estructural. Para nadie es un secreto que sin duda el problema estructural que vive la justicia más importante es la congestión. Uno de los problemas que más preocupa a las altas cortes no es político, sino estructural: la congestión de la justicia. Detrás de cada expediente hay un ciudadano que espera una respuesta, una víctima que busca reparación o una familia que necesita una decisión urgente. Sin embargo, el volumen de procesos ha superado la capacidad de muchos despachos judiciales. Este problema va mucho más allá de las altas cortes. Según el Consejo Superior de la Judicatura, en 2025 la rama judicial atendió cerca de 3,5 millones de procesos, entre ellos más de 1,2 millones de acciones de tutela, una cifra que refleja el creciente número de ciudadanos que acuden a los jueces para proteger sus derechos fundamentales. Para enfrentar esta situación, la Ley Estatutaria 2430 de 2024 ordenó al Consejo Superior de la Judicatura diseñar planes anuales de descongestión basados en estadísticas y en la demanda real de justicia, con medidas específicas para los despachos más sobrecargados. La gran pregunta ahora es si estas reformas serán suficientes, porque una justicia lenta no solo retrasa los procesos, también debilita la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el Estado de Derecho. Y ahí hay que tomar medidas. Hablo en concreto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A través de reformas legales se han producido descongestiones importantes. Le doy un ejemplo. En materia de responsabilidad del Estado, que es el día a día, esos casos de masacres, esos casos en los cuales a veces hay unión entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley, que no es deseable pero ocurre, en esas muertes de personas dadas por caídos en combate, mal llamados falsos positivos. En eso hay unos avances muy significativos en descongestión, al punto que hoy la sección tercera del Consejo de Estado, yo me atrevería a decir que en cuestión de unos 2 años puede estar al día, lo que era antes 5 o 6 años. Lo que era impensable antes, donde había términos de 7, 10 años. Pero ha ocurrido algo, y es que los jueces individuales, que además este año cumplen 20 años de creación, ellos sí se han congestionado más. Entonces nada hacemos si en la parte de arriba, si en la alta corte se genera una descongestión y abajo se está congestionando cada vez más. Por eso le
preguntaba por cuánto un juez normal, cuántos procesos, un juez digo normal, un juez de un municipio tiene en su despacho una cantidad, porque también aquí se critica mucho la ineficiencia de la justicia, pero vaya usted a ver un pobre juez, a un fiscal, la cantidad de casos que tiene en su despacho, o sea, es que es imposible. Justamente en este balance de los 20 años nos hemos encontrado con jueces individuales que tienen 5.000 procesos. Entonces, y además el soporte que tiene un juez administrativo en cualquier parte del país es un soporte de trabajo muy pequeño. Los que somos magistrados de altas cortes tenemos unos equipos muchísimo más sólidos, muchísimo más grandes, es decir, la tenemos más fácil en ese día a día. Entonces creo que ese tema de congestión, que es un tema estructural, hay que verse sobre todo desde allá, desde el juez de las pequeñas causas, o en el caso de los jueces administrativos de las causas que tienen montos más pequeños. Esa es la causa del día a día. Vuelvo al mismo ejemplo, es el juez de las víctimas, por ejemplo, del conflicto armado. Sí, doctora Paola, y otro tema que sí congestiona es la tutela, y a ustedes en la Corte Constitucional sí que le llegan tutelas, ni qué decir, por ejemplo, el tema de la salud, que ha sido uno de los sectores más golpeados en estos últimos años del gobierno Petro. ¿Qué hacer con la tutela? Juan Roberto, esa es una gran pregunta. Mire, nosotros en la Corte, y les recuerdo a la audiencia, tenemos dos funciones primordiales. Una es el control de constitucionalidad y otra es la revisión de las tutelas que se profieren en el país. Y esa segunda, siendo la primera muy importante, la de constitucionalidad, por supuesto, pero esa segunda es la que toca con los derechos fundamentales del ciudadano de a pie. ¿Cuántas tutelas al año tiene que tramitar la Corte? Mire, nos están llegando al día en promedio 5.650 tutelas diarias para revisar. ¿Diarias? Diarias. ¿Eso tiene unos términos? Claro, eso tiene unos términos, pero además cada mes hay 2 magistrados que se seleccionan aleatoriamente para hacer parte de una sala de selección y tienen que revisar, o tenemos que revisar cuando quiera que nos corresponde, un rango que va aproximadamente entre 80.000 y 100.000 tutelas. Entonces es un trabajo que por supuesto ha desbordado la capacidad instalada. ¿En cuánto tiempo? Esas 80.000, entre 80.000 y 100.000 tutelas. Tenemos cada mes que revisar entre 80.000 y 100.000 tutelas para determinar cuáles vamos a seleccionar. Pero este es el punto, Juan Roberto, cuando empezamos a recibir entre 5.650 tutelas y más a veces al día, pues se superó la capacidad instalada de la Corte. ¿Qué supone eso? Acudimos al Consejo Superior de la Judicatura y tenemos unos cargos transitorios para un plan de choque, de descongestión. Porque claro, al llegar tantas tutelas al día, pues lo que tiene que ver con la radicación de esas tutelas, es decir, el reparto para ver si se seleccionan, pues se ha visto atrasado. Entonces ya estamos en ese plan de descongestión. En junio pudimos bajar un poco esas que están pendientes. Tenemos en este momento aproximadamente 226.000 tutelas pendientes de radicar para hacer la selección. Es una labor hermosa, pero es una labor también que implica muchísima responsabilidad, porque lo que hacemos es detectar entre esa cantidad de tutelas aquellas que representan una vulneración flagrante del derecho fundamental que no fue bien decidida o necesitamos dar línea. Y usted ha tocado un tema importantísimo y es la salud, el derecho a la salud. Es el segundo derecho que más tutelas tiene. El primero es el de derecho de petición, luego viene la salud. Y por supuesto la sala de seguimiento de salud a la sentencia T760 del 2008 pues ha funcionado bastante bien, aportando dentro de las competencias judiciales, pero tenemos un problema estructural en materia de salud y ese tema ha hecho que el número de tutelas se incremente sustancialmente. Entonces estamos nosotros trabajando a toda máquina en la Corte para poder hacer esta labor de selección. Hablando de tribunales, doctor Mauricio, y hablando de justicia, y fue tema de campaña, el tema de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, creada al amparo del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y las extintas FARC. Este gobierno ha sido muy crítico y ya ha anunciado, si no la eliminación, dice, hay que dejar que corran los términos de vida de esa Corte y no prorrogarlo. Para usted como presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué ha significado la JEP? A ver, Juan Roberto, la JEP significó un consenso nacional en esa búsqueda por lograr la paz. La paz y la justicia y la protección a las víctimas no son excluyentes. Desde la justicia creemos que debe haber un equilibrio entre la paz y la justicia. Y en esa idea, pues aquí, aunque hubo disensos, finalmente se logró un consenso en ese sentido y la JEP tiene unos plazos y es prudente esperar que se cumplan esos plazos para que cumpla su misión. Yo sé que hay algunos cuestionamientos de que va un poco lento, de que los macrocasos han cogido un alcance mayor, pero la JEP viene actuando. Hay unos logros que se pueden mirar desde, pueden ser intangibles si se quiere decir, han identificado cuerpos, se los han entregado a sus familiares, ha facilitado construcción de verdad en medio de las circunstancias que pasaron en medio del conflicto armado, ha facilitado la reconciliación. De
De pronto esos cuestionamientos son ciertos, viene un poco lento, pero yo creo que es prudente dejar que ese consenso se cumpla, que la JEP termine su periodo y ahí será el momento para evaluar todo ese proceso. Por supuesto es deseable que en el tiempo que falta la JEP se pueda consolidar y pueda cumplir todas las funciones, lo que se le encomendó y pueda dar resultado de los 11 macrocasos. En ese sentido, y así lo dijo el ministro de Justicia designado, que también están de acuerdo en que se cumplan los plazos y yo creo que eso es prudente. Lo que está en discusión, pero eso es una discusión que no hay que darla ahora, diría yo, no es necesario anticiparla, es cuando se cumplan esos pasos, pues vamos a mirar si es momento de hacer la prórroga como lo establece la Constitución. La justicia no pertenece a un gobierno, a un partido ni a una ideología. Pertenece a todos los colombianos. Su independencia es una de las principales garantías de la democracia y el equilibrio entre los poderes del Estado. El gran desafío del nuevo gobierno será demostrar que el respeto por las instituciones no es solo un discurso, sino un compromiso permanente. ¿Crees que Colombia vivirá una nueva etapa de respeto entre el Ejecutivo y las altas cortes, o volverán las tensiones que marcaron los últimos años? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y activa la campana para seguir analizando los temas que definirán el futuro del país. Hasta un próximo video.